Mi nombre es Ana Silvia Monzón, soy socióloga y comunicadora feminista del Centro de Estudios de las Mujeres y Feminismos de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta ocasión quiero compartir algunos aportes relacionados con la violencia sexual contra las mujeres en Guatemala. ¿Por qué ocurre esta violencia sexual en nuestro país? Diversos estudios ya han planteado cómo la violencia sexual en nuestro país es parte de la historia. Recordemos que la invasión española surgió de manera violenta y se perpetró en los cuerpos de las mujeres indígenas. Ese sería el antecedente más lejano que tenemos en la historia de violencia sexual contra las mujeres. Los más de 3 siglos de colonialismo también se ensañaron en los cuerpos de las mujeres. Y todos los periodos históricos que han venido desde entonces nos muestran cómo la violencia contra las mujeres en general, expresada tanto a nivel económico como social, político y particularmente sexual, la podemos rastrear a lo largo de la historia. ¿Y por qué ocurre? Como sabemos, y esto es un aporte del feminismo a nivel mundial y de los estudios que también se han realizado en nuestro país, la violencia contra las mujeres es uno de los pilares del patriarcado. La violencia contra los cuerpos de las mujeres unido a la apropiación del producto del cuerpo de las mujeres, que tiene que ver con su trabajo y también con sus hijos e hijas. Esa es la base de la violencia sexual contra las mujeres. Y va adquiriendo distintas expresiones en distintos momentos de la historia. En la historia reciente, que vamos a situar en la segunda mitad del siglo XX, nuestro país sufrió una nueva invasión, esta vez en 1954, cuando Estados Unidos interviene junto a personas organizadas aquí en Guatemala y corta de tajo lo que se llamó la década de la primavera. Y se llamó así porque en nuestro país ha habido una sucesión de regímenes autoritarios o abiertamente dictatoriales. Y en 1944, con una revolución donde participó el pueblo entero, se había logrado inaugurar una forma de gobernar que realmente pusiera en el centro a las personas. Durante 10 años hubo 2 presidentes, el presidente Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz, que realmente le dieron a nuestro país un impulso en materia de políticas centradas en las personas, la seguridad social, un nuevo código de trabajo, que son realmente lo único que tenemos todavía que nos sostiene como trabajadoras, trabajadores, como ciudadanas y ciudadanos. Fue en ese momento que se reconoció el voto para las mujeres, fue en ese momento que se empezó a crear las condiciones para que, por ejemplo, cambiara la concentración de la tierra, y esa fue de hecho una de las razones de la invasión. Entonces, a partir de esa invasión en 1954, es que nuestro país entra en lo que después se ha denominado el conflicto armado interno, que tuvo una culminación trágica, violenta y cruel en los años 80. Sin embargo, desde 1954 se empezaron a cerrar las posibilidades para la expresión de la ciudadanía. Cualquier intento de organización, cualquier voz disidente, cualquier voz crítica era inmediatamente tildada de comunista, y estábamos en ese momento en la Guerra Fría, y entonces eso bastaba para que las personas y los grupos sufrieran persecución, exilio o muerte. Y eso fue una constante en la historia desde 1954 hasta los años 90. En 1960-70, cuando también empezó a surgir la guerrilla en nuestro país, esta situación se agudizó. El Estado de Guatemala empezó a adoptar una política contrainsurgente que era estatal,
y en el marco de esa política contrainsurgente, de la Guerra Fría y de los intereses a nivel geopolítico, nuestro país realmente sufrió las desapariciones forzadas, masacres, genocidio, como se ha demostrado ya en los tribunales. Ese es el contexto de la violencia sexual contra las mujeres. Y son los cuerpos de las mujeres esa última frontera donde se ejerce la violencia tanto del Estado como de la sociedad. Son los cuerpos de las mujeres indígenas, de donde surge el mestizaje, que también es como una herida histórica que no logramos sanar. Son los cuerpos de las mujeres, niñas, indígenas, mestizas, que durante la colonia no solamente muchas eran sometidas a esclavitud sexual, sino también eran esos cuerpos los que trabajaban y tenían que dar un tributo o tenían que trabajar en las casas patronales. Son los cuerpos de las mujeres los que en todas las épocas de dictadura e incluso de democracia son víctimas de abuso sexual, de violación, y en el marco de lo más agudo de la guerra, de lo que se denomina el conflicto armado interno, como decíamos en los años 80, son los cuerpos de las mujeres indígenas los que fueron violados como parte de la estrategia de guerra. Esto ya ha sido demostrado, hay peritajes que lo respaldan, y son de nuevo esos cuerpos de las mujeres, en este caso la mayoría indígenas, aunque también mestizas, muchas mujeres universitarias, muchas mujeres sindicalistas, las que de nuevo son violadas, muchas tienen que salir al exilio, muchas también son desaparecidas, y todo eso hace que los cuerpos de las mujeres sigan en la disputa social simbólica en nuestro país. Y los cuerpos de las mujeres siguen siendo violentados aún en esta época de paz. De hecho, podríamos afirmar que las mujeres en Guatemala vivimos en una posguerra y en una pospaz. En 1996 ciertamente se firmaron los acuerdos de paz. Han pasado 20 años. Estamos en un periodo ahora que yo le denominaría de la pospaz, porque ya ese efecto de alegría, incluso porque se había terminado la guerra, ya concluyó. Las condiciones en nuestro país no han cambiado, al contrario, se han agudizado tanto la concentración del uso de los recursos como el despojo, y eso lo estamos viendo nuevamente. Hay nuevos desalojos, nuevamente las familias indígenas, en este caso del área quechí, en las Verapances y en Izabal, recientemente fueron desalojadas. Y de nuevo son esos cuerpos de niñas, de niños, de mujeres, de hombres, de ancianas y ancianos que están sufriendo la violencia institucional, la violencia estatal. Las mujeres vivimos en nuestro país, como se ha evidenciado ya de muchas maneras, un continuum de violencia. Un continuum que tiene que ver con una violencia sutil hasta llegar al feminicidio. Una violencia que se expresa desde antes de nacer, porque se prefiere que nazcan niños y no niñas. Cuando naces, cuando creces, porque no tienes las condiciones, y además cada vez es más evidente, y los datos nos lo están indicando, que las niñas más pequeñas están siendo abusadas. Tenemos un número de embarazos y maternidades forzadas que, según el Observatorio de Derechos de la Niñez y Adolescencia de CIPRODENI, por ejemplo, indican que solo en el 2017 39 niñas de 10 años han dado a luz. Esto en una sociedad que se precia de democrática, que se precia de defensa de los derechos humanos, es inadmisible. De nuevo, entonces, son los cuerpos de las mujeres, y más el de niñas y niños, los que están sufriendo esa violencia ya institucionalizada. Y decimos institucionalizada porque, a pesar de que hay un marco legal
A pesar de que el país ha ratificado una serie de normativas a nivel internacional, la violencia no cesa. Es una violencia silenciosa muchas veces, porque esos 39 casos de niñas esconden muchísimas más que no llegan a un embarazo, no llegan a un parto, pero que están ahí, que siguen siendo violadas y abusadas, y que por la forma como se manejan las relaciones familiares, esto se oculta y esto es como un secreto, es un secreto a voces. Entonces los cuerpos de las mujeres, como decía al inicio, son esa última frontera, y ahí es también donde está la defensa que las mujeres estamos haciendo para no seguir siendo violentadas, exiliadas, desaparecidas, asesinadas. Cómo esta violencia sexual, pero que no se puede explicar sin la violencia institucional, simbólica, epistémica, económica y política en nuestro país, tiene impacto también en las migraciones, en la movilidad de las niñas y de las mujeres. Nuestro país es un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Solo para el 2017 hay un cálculo de que 3 millones de guatemaltecas y guatemaltecas están en Estados Unidos, que es el destino principal de la migración internacional. Aunque las cifras oficiales digan que solamente es 1 millón, de hecho el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores maneja la cifra de 2 a 3 millones de migrantes en condición indocumentada. Y también tenemos la situación que ha afectado particularmente a las niñas y adolescentes de lo que se llamó la crisis del 2014, cuando miles y miles de niñas y niños no acompañados fueron retenidos en la frontera con Estados Unidos. A partir del 2014 ha habido entonces un especial interés en darle seguimiento a la situación de miles de niñas y niños que viajan a Estados Unidos no acompañados. ¿Y por qué razones? Migran por la violencia, tanto a nivel familiar como en su entorno inmediato, por la violencia social, porque muchas veces se ven atrapados y hay pandillas que quieren reclutarlos para el crimen organizado. También hay muchos casos de reunificación familiar, pero que se dan también porque las familias que han migrado tienen muchísimo miedo de que sus hijas e hijas sigan viviendo en estas condiciones de tanta violencia y de tanta precariedad en nuestro país. Solo en este año han sido repatriados casi 3,000 niñas y niños desde México. México se ha convertido en una frontera en la lógica de la seguridad que impregna la política migratoria estadounidense, que como sabemos desde el 2011 con el ataque a las Torres Gemelas, Estados Unidos fue cerrando cada vez más sus políticas migratorias, y en el caso de nuestra región, México se ha convertido como en el muro de contención de la creciente migración tanto de Guatemala como de Honduras y de El Salvador, que son 3 países que Estados Unidos ha denominado el Triángulo Norte, que además, déjenme decirles, es una denominación militar. Este Triángulo Norte, entonces, por las condiciones de pobreza cada vez más agudas, por las condiciones de violencia que impactan en las familias, pues son las causas que están provocando una mayor migración. En el caso de las mujeres, de esos 3 millones, casi 30% son mujeres. Y las mujeres migrantes también lo hacen, al igual que niñas y niños, por las condiciones económicas, por las condiciones de violencia, y eso de alguna manera implica que ellas migran en un cuerpo femenino que también está expuesto y es más vulnerable a situaciones de violencia, trata de personas, explotación laboral y sexual. Muchas incluso tienen la práctica
de tomar anticonceptivos antes de emprender el camino migratorio, porque ya han asumido como una condición del viaje que van a ser violadas en el camino en algún momento. No se tienen datos exactos de esta situación, muchas no denuncian, tienen miedo también de acudir a las autoridades, y eso hace entonces que el camino migratorio, que se ve como una salida, sea un camino que esté plagado de muchas amenazas para las mujeres. Como ya indicaba, los países con sus políticas más abiertas o más cerradas relacionadas con las migraciones se van convirtiendo en cómplices de la perpetuación de la violencia contra las niñas, niños y mujeres, y también los hombres, pero en este caso estamos enfatizando en las niñas y en las mujeres. No solo las condiciones de los países de origen que expulsan cada vez más a miles de personas porque no encuentran las oportunidades y las posibilidades de desarrollo en su propio país, sino también los distintos países donde tienen que pasar en su camino migratorio. Y como ya decía, México se ha constituido en este muro de contención. La frontera sur es una frontera cada vez más hostil para las y los centroamericanos y particularmente para las y los guatemaltecos. En todo el camino migratorio hay una violencia ejercida por autoridades que ha sido denunciada en varias oportunidades, de manera que se van convirtiendo, como ya decíamos, en cómplices de esa violencia. Las mujeres ni niñas migran muchas veces por violencia, no necesariamente sexual o física, pero sí económica, y se enfrentan a esas condiciones de violencia durante el camino sin que se observen las medidas mínimas humanitarias que están también contenidas en los convenios de derechos humanos. Los países no están haciendo caso de esta obligación, y al no atender o atender de manera inadecuada a las y los migrantes, están siendo entonces perpetuadores de la violencia de todo tipo contra los cuerpos de las niñas y niños que migran. Las mujeres ante estas situaciones hemos venido haciendo esfuerzos para contrarrestar, para visibilizar, para denunciar esta violencia contra las niñas y las mujeres. Hay organizaciones en Guatemala, particularmente como Mujeres Transformando el Mundo, UNAMG, también ECAP, que es una organización mixta, y organizaciones como el sector de mujeres, que son las más conocidas, la Red de la No Violencia contra las Mujeres, y muchas otras que desde sus distintos ámbitos y énfasis y agendas están haciendo primero un diagnóstico permanente, un seguimiento de las situaciones a las que se ven enfrentadas las niñas y las mujeres en nuestro país. Sin embargo, eso no es suficiente. Se necesita muchísimo más para poder atender, para poder enfrentar esa situación que cada vez nos rebasa más. El Estado, en lugar de tomar las medidas para cumplir lo que constitucionalmente está previsto, y es que se organiza para el bienestar común, lo que vemos son medidas del Estado que no están dando las condiciones, ni siquiera mínimas, de educación, de salud, de empleo, de participación, para que las niñas y las mujeres realmente tengan una vida plena. Nos encontramos más bien con un Estado indolente, con un Estado que está ignorando sus compromisos, de manera que está cerrando las posibilidades, y esto nos parece muy grave, cerrando las posibilidades para que las niñas y las mujeres realmente vivan vidas libres de violencia y vivan vidas plenas. Las estrategias de resistencia de las mujeres también incluyen poner el cuerpo en la defensa del territorio.
en la defensa de las comunidades ante el avance de las empresas transnacionales que están impulsando los monocultivos, las hidroeléctricas, la minería a cielo abierto. Todo esto está generando nuevamente condiciones de violencia extrema que está poniendo en riesgo los cuerpos y las vidas y el futuro de las niñas y las mujeres en Guatemala. Queremos enviar un saludo desde nuestro país para todas las personas que están escuchando y compartiendo estas preocupaciones, y esperamos hacer estos aportes y nuestra convocatoria a que nos unamos desde donde estemos para luchar contra la violencia contra las niñas y las mujeres.